Bien, biometría versus genética. ¿Por qué hablamos de estos dos términos? Nosotros son dos materias que cursamos en la facultad, pero cabe mencionar la diferencia entre ellos. La biometría es la aplicación de métodos estadísticos y el cálculo principalmente en el estudio de fenómenos biológicos, para ver cómo se determinan estos fenómenos biológicos. En cambio, la genética lo que estudia es los genes y los mecanismos que regulan la transmisión de los caracteres hereditarios. A nosotros como mejoradores genéticos nos interesa principalmente saber cómo se van a heredar todos estos caracteres que principalmente interés productivo, ¿no? Vimos en algún momento de la carrera que hay dos tipos de caracteres que los podemos diferenciar en caracteres cualitativos y en caracteres cuantitativos. Los caracteres cualitativos son aquellos que se pueden describir, que son de clase, generalmente los llamamos. Como por ejemplo, si las plantas son altas o bajas, o si los animales presentan cuernos o son mochos. Estos tipos de caracteres son codificados por pocos genes y tienen una variación discreta. También cabe mencionar que su expresión es independiente de los efectos ambientales. Pero generalmente nosotros, para ver un ejemplo, podemos decir que cualitativamente todos estos huevos son iguales por su color de cáscara, por su forma. Entonces podríamos clasificarlos si son blancos o si son marrones, hablando de caracteres cualitativos. Pero si los pesáramos y conociéramos cuánto vale cada uno de esos huevos en kilogramos o gramos, ya dejan de ser un carácter de clase y pasa a tener una variación continua. Para eso debemos medir el carácter. Entonces, si conociéramos el peso de cada uno de esos huevos, podríamos determinar, por ejemplo, el huevo con menor peso y el huevo con mayor peso, supongamos 61,16 gramos, y sobre el total de la población podríamos determinar otros parámetros, como por ejemplo la media del peso para esos huevos y los desvíos en la población respecto de la media. A estos caracteres ya dejan de ser cualitativos y son los caracteres cuantitativos. Los caracteres cuantitativos, entonces, son aquellos que se pueden medir o cuantificar. Van a depender de muchos genes, o sea, su expresión depende de muchos genes y están muy influenciados por el ambiente. Cada uno de los genes que va a intervenir en la expresión de este carácter tiene un efecto pequeño que se va sumando. Por ejemplo, dijimos peso del huevo, peso al nacimiento, producción de leche, kilogramos del vellón en ovinos, y cabe casualidad, estos caracteres cuantitativos son los que generalmente tienen mayor importancia económica, o sea que son los caracteres sobre los que vamos a trabajar como mejoradores. Los caracteres tienen variación continua y, como dijimos anteriormente, son los de mayor interés económico. Los biométricos establecieron que la variación es continua y que no hay genes que actúen de manera individual, mientras que la teoría mendeliana dice que todas las diferencias heredables son cualitativas y discontinuas. Veamos entonces un ejemplo para ver que los caracteres al principio parecían que eran codificados por pocos genes, pero a medida que los vamos complejizando podemos llegar a una variación continua. Tomemos el carácter espesor de grasa del lomo en cerdos. El espesor de grasa del lomo en cerdos tiene una base mínima de 2 centímetros y un máximo de 8 centímetros. El espesor de grasa
como se ve en la imagen, es la grasa de cobertura que tiene por encima de el lomo. En este caso es el D2 y este caso es el D8. Entonces, si este carácter fuese controlado solo por un par de genes en un locus, tendríamos el alelo J mayúscula y J minúscula. Si fuese codificado por solo un par de genes, en la F1 obtendríamos tres fenotipos posibles: J grande, J grande, J grande, J chico y J chico, J chico, cada uno con una expresión diferente, y se encontrarían en la población en una proporción de 1, 2, 1. 1 para el homocigota dominante, 2 heterocigotas y 1 el homocigota recesivo. Ahora bien, si esta característica fuese controlada por dos pares de genes, ya no solamente J grande, J chico, sino que se agrega K grande y K chico en la expresión de ese carácter, obtendríamos 5 fenotipos diferentes y 9 fenotipos posibles, lo que hace que ya no solo tengamos la expresión de 2, 5 y 8, sino que se agreguen fenotipos intermedios. Ahora, si lo analizamos y si la característica fuese controlada por tres pares de genes, o agregando J, K y L en este caso, obtendríamos ya 7 fenotipos diferentes con toda esta cantidad que se puede ver de genotipos posibles a partir de los apareamientos. Esto quiere decir que, fíjense cómo se va tomando la forma de campana respecto de la frecuencia de aparición de cada uno de los genotipos en la población. Y si fuese controlada por N o mucha cantidad de genes, lo que hace es tender a una campana de Gauss dada por una distribución normal y continua. Veamos en este gráfico, es lo mismo que vimos anteriormente, pero resumido. Si la característica fuese codificada por solo un par de genes, lo que obtendríamos serían 3 clases fenotípicas. Si tuviésemos 2 pares de genes, tendríamos 5 clases fenotípicas. Si agregamos otro par de gen, ya nos vamos a 7 fenotipos diferentes. Si fuesen 5 los pares de genes que codifican para esta característica, obtendríamos 11 fenotipos diferentes. Si fuesen 10 pares de genes, tendríamos 21 fenotipos diferentes. Y si nos vamos a n cantidad de genes que codifican para un carácter, podríamos obtener una distribución continua de la expresión fenotípica de esos genotipos. Entonces, vimos los caracteres cualitativos y los cuantitativos, y la expresión cuando hablamos de genes que se ubican en un loci o características que están codificadas por varios genes. Estas características están codificadas por varios genes, también van a depender de la interacción que exista entre esos genes. Y esos genes pueden estar ubicados en el mismo locus o pueden estar en diferentes loci. Cuando hablamos de interacción en el mismo locus, o sea que es entre alelos, los efectos que vamos a encontrar van a ser la dominancia y la aditividad. Mientras que cuando hablamos de interacción entre genes de diferentes locis o entre alelos de diferentes locis, lo que va a estar interactuando va a ser la epistasia. Entonces, lo que nos interesa conocer es qué efecto tienen los locis y cómo interactúan entre ellos. Tipos de acción génica que podemos encontrar, entonces, uno de ellos dijimos que era la dominancia. La dominancia es es la relación que hay entre alelos de un mismo gen, en el que un gen enmascara la expresión de otro gen, ¿sí? Siempre hablando del mismo locus.
En este caso, por ejemplo, el gen A grande produce un aumento de 200 gramos por día y el gen A chico produce un aumento de 20 gramos por día. Con esas premisas, veamos cómo va a ser la expresión fenotípica en caso de que se exprese cada uno de los genotipos. Si existe un efecto de dominancia, lo que va a suceder cuando se exprese el genotipo homocigota dominante, la característica nos va a dar un resultado de que aumenta 200 gramos por día. Como dijimos que el efecto de dominancia es que el gen dominante, en este caso enmascara la expresión del gen recesivo, cuando obtengamos el genotipo heterocigota, lo que vamos a ver en la expresión es que es exactamente igual al homocigota dominante. Y el homocigota recesivo va a aumentar lo que le permite aumentar su gen A chico, en este caso 20 gramos. Entonces A grande manifiesta su fenotipo, no importa si hay homocigosis o hay heterocigosis. Y A chico se va a expresar solamente cuando hay homocigosis recesiva. Ese es el caso de una dominancia completa. Después hay otros efectos de dominancia, como son la dominancia incompleta o codominancia y la sobredominancia. La codominancia o dominancia incompleta es cuando el genotipo heterocigota expresa un fenotipo intermedio entre el homocigota dominante y el homocigota recesivo. Y la sobredominancia es cuando este genotipo heterocigota expresa un fenotipo superior a cualquiera de sus dos progenitores, ya sea a cualquiera de los dos homocigotas, tanto el recesivo como el dominante. El otro efecto que dijimos que podíamos ver cuando hay una interacción entre alelos en un mismo loci es el efecto aditivo. El efecto aditivo es cuando los genes se suman, es decir, en este caso, por ejemplo, para A grande aumenta 200 gramos por día y A chico aumenta 20 gramos por día. Cuando hay un efecto aditivo, los genes se suman, es decir, el genotipo A grande va a expresar 400 gramos por día, el genotipo A grande A chico va a aumentar 220 gramos por día y el genotipo A chico va a aumentar 40 gramos por día. Lo que vemos acá es que el homocigota, el genotipo heterocigota expresa un fenotipo intermedio entre los dos homocigotas, pero no existe una dominancia, sino que existe un efecto de aditividad, de que se suman la expresión de los dos genes. La aditividad es cuando dos genes actúan independientemente, digamos, de su historial genético, de modo que cada uno de los genes tiene la misma habilidad de expresarse y contribuir a la expresión de un carácter, digamos. Entonces dijimos que cuando los genes pertenecen al mismo locus, la relación que existe es intralélica, por ejemplo cuando hay dominancia y aditividad. Pero si hay más de un par de genes que intervienen en la expresión del carácter y se ubican en diferentes loci, lo que decimos que existe es interacción o epistasia. Estas relaciones son interesantes. Veamos entonces que cuando existen efectos epistáticos, necesitamos por lo menos dos loci que intervienen en la expresión del carácter. En este caso, supongamos que A grande agrega 20 centímetros a la característica de espesor de grasa dorsal, A chico agrega 2 centímetros, B grande agrega 15 centímetros y B chico agrega 1 centímetro. Pero además tenemos que tener en cuenta que como hay interacción, cuando aparece el gen B grande, evita que se manifieste A grande o A chico. Entonces, cuando hagamos un apareamiento, los resultados probables que vamos a obtener son la expresión de A grande con B chico, dando un resultado de 42 centímetros, A grande A chico, B chico, 24 centímetros y A chico, B chico igual a 6 centímetros.
en estos tres genotipos que mencionamos recién, no existe la presencia de B grande. Dado que dijimos B grande, no permite que se manifieste ninguno de los alelos A, ni A grande ni A chico. Entonces, cuando se encuentre B grande en los genotipos posibles, lo que va a hacer es que solamente se van a expresar lo que puede aportar B grande o B chico, no sumando a la expresión lo que aportaría el gen A grande o el A chico. Es decir, existen efectos. Entonces, resumiendo, conocemos tres tipos de acción génica que van a condicionar la expresión de cada una de las características deseables o no deseables, y ellos son el efecto de dominancia, el efecto de interacción y los efectos aditivos. Hacemos hincapié en los efectos aditivos porque recordemos que nosotros vamos a trabajar con genes y no con genotipos, ya que lo que se pasa de generación en generación son genes y no los genotipos. Entonces, cuando se formen las gametas de los individuos parentales, vamos a estar rompiendo con el efecto de dominancia y el efecto de interacción que puede existir. Esos efectos se van a romper hasta que se vuelva a formar el nuevo individuo con efectos de dominancia e interacción diferentes o iguales a los que venían de sus padres. Por eso es que hacemos hincapié y le damos mucha importancia a los efectos aditivos, ya que es lo único que podemos predecir cómo se va a heredar en la siguiente generación. No es correcto decir que es lo único que se transmite, sino que es lo único que podemos predecir cómo se va a transmitir. ¿Cómo lo vamos a predecir? Básicamente conociendo cuál es el valor del gen. Decimos que el efecto del gen va a depender del tipo de acción génica que intervenga, y lo que debemos saber es cuánto va a valer ese gen por sí solo. Esto lo vamos a conocer en el siguiente video, la próxima clase. Muchas